Las últimas 24 horas. Titanic. ¿Una de las mayores estafas de la historia? El RMS Titanic, después conocido como el crucero más grande y lujoso del mundo, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural en la mañana del 15 de abril de 1912. En las 3 horas siguientes se había hundido hasta el fondo del océano, matando a 1.500 de 2.224 pasajeros y tripulación. El Titanic fue uno de los 3 trazadores oceánicos de clase olímpica construido en los astilleros Harland and Wolff en Belfast. Los otros 2 fueron el RMS Britannic y el RMS Olympic. El Olympic se puso en marcha un año antes que el Titanic, pero parecía compartir la misma mala suerte que su famoso buque gemelo. Unos meses después de su lanzamiento, en 1911, tuvo 2 graves colisiones. La segunda con el crucero Royal Navy HMS Hawke en la costa de la isla de Wight, causando graves daños estructurales en las vigas de acero del Olympic. Algunos autores han sugerido que el daño del Olympic era más grave del afirmado. De hecho, fue prácticamente una anulación. Las reparaciones serían ruinosamente caras, llegando a millones de libras. La White Star Line, ya estancada, se enfrentaba a un potencial desastre financiero. Entonces, según las teorías, el propietario de la compañía JP Morgan ideó una estafa al seguro para tratar de salvar su inversión con los problemas del Olympic. Supuestamente el Olympic se intercambió con el Titanic y se hundió en un accidente simulado. El Titanic sería disfrazado como el Olympic, continuando con el servicio. Los 2 barcos fueron esencialmente idénticos, excepto por diferencias menores, y que estuvieron amarrados al otro lado en el dique seco. Lo que cambió solo implicaría algunos letreros y placas. Pues aquí salta la pregunta que todos se deben estar haciendo. ¿Podría realmente haber sido el Olympic hundido en lugar del Titanic? Veamos algunas evidencias de esto. Portillas náuticas. Los defensores de la teoría del intercambio han señalado las diferencias en el número de portillas de los barcos. El Olympic tenía 16 y el Titanic tenía 14. Las fotografías tomadas del Titanic en el dique seco muestran que tiene 14 portillas, pero al momento de su viaje inaugural tuvo 16, al igual que el Olympic. Otra evidencia es que las ventanas del Olympic fueron espaciadas de forma poco uniforme, al contrario que en el Titanic, pero de nuevo, en su viaje inaugural el Titanic tenía las ventanas perfectamente alineadas. Rumores entre la tripulación. Los rumores que circulaban entre los trabajadores de Harland y Wolff era que los barcos habían sido cambiados como parte de una estafa de seguros y el Titanic debía ser hundido. Cancelaciones de última hora. Muchos de los hombres más ricos y prestigiosos de la sociedad del siglo XX tenían su reserva en el Titanic. JP Morgan, el financiero internacional que era dueño de la casa matriz de White Star, tenía previsto viajar en el Titanic, pero canceló su viaje unos días antes de su salida, alegando una enfermedad. El New York Times descubrió que se trató de una mentira y Morgan fue visto con su amante en Francia el día que el Titanic se hundió. El industrial Henry Clay Frick y su esposa, el banquero Horacio Harding y el multimillonario George Washington, todos conectados a Morgan, también cancelaron el viaje en el último minuto. El SS Californian. El SS Californian, también propiedad de JP Morgan, era un gran barco de pasajeros que al final fue culpable de la pérdida de varias vidas en el Titanic. Se comportó un tanto extraño todo el tiempo que duró el viaje del Titanic. Sin llevar pasajeros, se quedó parado en el medio del Atlántico, se detuvo y esperó. Su única carga eran 3.000 mantas de lana y otras herramientas. Seguro te preguntarás, ¿cuál era el propósito de este comportamiento? Tal vez el Californian fue a rescatar a los pasajeros del Titanic después de su hundimiento deliberado. Según Edith Russell, un sobreviviente del hundimiento, fue firme en que los oficiales del Titanic le aseguraron que el Californian estaba en camino. La teoría sugiere que hubo errores graves de navegación que condujeron al Californian al área equivocada, a unas 12 millas de distancia del Titanic.
Al final, por ese fallo, murieron unas 1.500 personas. Los restos. Los restos del Titanic fueron descubiertos por Robert Ballard en 1985. Algunas pruebas de los restos apoyan la teoría de conmutación. La estampación 401, número de identificación usado en el Titanic en Harland y Wolff, se puede ver en la hélice del mismo. Sin embargo, algunos sugieren que la hélice del Titanic se ajustó a la del Olympic durante su reparación después de la colisión con el Hawke. De ser cierto, esto sería una fuerte evidencia de que el buque del fondo del océano era realmente el Olympic. También se encontraron lo que parecían ser las letras MP y un lado de los restos, lo que podría sugerir la verdadera placa de identificación del Olympic, cubriendo esa parte del Titanic como parte de la estafa. También se observó una capa gris de pintura, como en el Olympic, que el Titanic era negra. Hasta aquí este breve relato de las últimas 24 horas del Titanic. ¿Ustedes qué piensan? Dejen en los comentarios. ¿Realmente hubo un intercambio? ¿Hubo una estafa? ¿Qué piensan? Si te gusta el contenido de este video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Fernando Montiel.